Siguiendo el mismo orden de ideas de los hechos, el juzgado 18º de primera instancia itinerante en función de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la decisión dictada el 29 de enero de 2018 en el capítulo denominado de los hechos, dejó establecido lo siguiente. La presente averiguación se inició en fecha 10 de noviembre de 2016 en virtud de denuncia interpuesta por la ciudadana Francia Teotiste Barreto de Pérez, por ante la Fiscalía 66ª del Ministerio Público a nivel nacional, en la cual, entre otras cosas, manifestó: a mi nieta de 4 años de edad la trae Luz Mari, su mamá, en el mes de julio de este año, creo el día 18, debido a que mi hija Gabriela Pérez Barreto iba para Margarita y a la colonia Tobar con su familia y un matrimonio amigo de ella. Todo estaba normal y divertido. Luego, cuando Gabriela me entregó a la niña en el mes de septiembre, yo empiezo a notar un comportamiento extraño, ya que cuando la mamá llamó un día, la niña entró en pánico, lloraba, temblaba, y debido a eso pasamos durmiendo con la luz encendida del cuarto varias semanas, porque ella tenía miedo, y aún así cuando me paraba sin hacer ruido de la cama para ir al baño, la niña me seguía entredormida porque tenía miedo. También después de esa llamada tenía mucho miedo durante el día e incluso no se separaba de mí para nada, y yo, como seguía notando que a la niña le pasaba algo, hice que tomara confianza, haciendo juegos con ella. Le decía que quien dijera todo se iba a ganar un cambur, y fue cuando la niña me contó, y que el cuarto era oscuro y en la cama dormían la mamá en una esquina, Ninoska en el medio y ella en la otra esquina, que en la mañana preparaban el desayuno juntas las tres, y cuando se metían en el cuarto compraban muchas cervezas y la metían en una cajita blanca con hielo, y entonces tomaban muchas cervezas y ella sentía que los huesos se le iban a partir. Del recurso de casación ejercido, primera denuncia admitida. Con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente denunció el vicio de violación de la ley por falta de aplicación de los artículos 1, 7, 8, su parágrafo segundo, y el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 5 de la Ley de Protección de las Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Para ello argumentó lo siguiente: se puede apreciar de las actas procesales que la Sala número 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se limitó a su sentencia a valorar los medios de pruebas de la Fiscalía, al indicar que al ser analizados y valorados, cuando uno de los medios probatorios obtenidos por la representación fiscal de una vez culminada la respectiva investigación, la misma pudo determinar, no se pudo constatar la existencia del delito de abuso sexual, basando dicha conclusión en un examen vaginorrectal a la niña, sin realizar las evaluaciones forenses complementarias de psicología y psiquiatría de rigor legal, incluyendo las que se debían practicar para recabar todos los medios de convicción necesarios con el propósito de establecer la verdad, cuando lo cierto es que en el presente caso el presunto delito no se trata de violación, sino el presunto abuso sexual agravado en grado de continuidad por actos lascivos a niña tipificada y penado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con la agravante, además que la presunta agresora es su madre. Así, la referida Corte de Apelaciones violó los precitados artículos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 5 de la Ley de Protección de las Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, al no aplicar con primacía y prevalecía en atención al orden público, los derechos y el interés superior de la niña de 6 años de edad, su derecho a ser oída,
apreciar su opinión y que sus dichos sean tomados en cuenta como presunta víctima de un delito atroz de la humanidad, como lo es el abuso sexual por actos lascivos en forma continuada, tipificado y sancionado en el artículo 259 de la Ley Orgánica, con la agravante de que una de las presuntas perpetradoras del delito es la madre de la víctima, lo cual no apreció la Corte. En este orden de ideas, el impugnante sostuvo que, antes de dictar la sentencia objeto de apelación, cursa a los autos del expediente de Marras, entre otros importantes elementos de convicción, el acta de fecha 2 de octubre de 2017 levantada por la doctora Zulay Chaparro, juez superior de protección de niños, niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, en la que dejó constancia que la niña indicó que la madre, con ninosca, y cuando vomitaba su mamá la obligaba a que pusiera otra sábana. Asimismo, consta en autos antes de la sentencia objeto del recurso de casación, incluso antes de la sentencia de sobreseimiento en la primera instancia, el peritaje psicológico clínico de fecha 27 de noviembre de 2017, realizado por el doctor Ciro Avino, psiquiatra forense, en su carácter de Director Nacional, Evaluación y Diagnóstico Mental y Social, CENAMEC, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conjuntamente con la licenciada Viviana Daza, psicóloga forense, adscrita a los referidos organismos, en el que dejó constancia que la escolar manifiesta haber sido víctima de violencia sexual por parte de su madre y una compañera de trabajo de esta. Su discurso sobre lo ocurrido es conciso, consistente y congruente, aunque es breve, se acompaña de elementos verbales y corporales que dan mayor validez a su relato. Evaluada refiere malestar emocional, específicamente tristeza y rabia por lo ocurrido, indicando además pocos deseos de retomar contacto con su madre. Antes de que la Corte de Apelaciones dictara su sentencia, cursa a los autos la evaluación psiquiátrica practicada a la presunta agresora madre de la niña ciudadana Luzmari Fernández, practicada por el psiquiatra forense, experto profesional especialista Dr. Giovanni Díaz, del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, y adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Concluyó que la consultante impresionó trastorno de personalidad emocionalmente inestable, caracterizada por conductas inescrupulosas, manipulación, mentirosa, siempre busca tener ganancias secundarias, sumamente inteligente, sin medir las consecuencias de sus actos, no acata normas, no tiene límite y con poco o nada de tolerancia a la frustración. Dicha evaluación también fue ordenada de oficio por la doctora Zulay Chaparro, en su carácter de juez superior de protección de niños, niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del Estado Bolivariano de Miranda. A la vez también transcribió parcialmente la sentencia número 542 del 3 de agosto de 2015 de esta Sala de Casación Penal, con el objetivo de resaltar lo siguiente: al adecuar el contenido del fallo antes referido al caso que someto al conocimiento de esta alzada, queda evidenciado el vicio delatado referido a la violación de la ley por falta de aplicación de los artículos 1, 7, 8, su parágrafo segundo y el artículo 12 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 5 de la Ley de Protección de las Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, por cuanto en la fase de investigación no fue tomada declaración a la niña, bajo la figura de prueba anticipada, contenida en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que implica un desacato a las reiteradas sentencias vinculantes que sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, y tomar su declaración como prueba anticipada para evitar su revictimación,
ha mantenido la Sala Constitucional, por lo que, dada la importancia